Hola estimados estudiantes, continuando con teoremas de derivadas, vamos a desarrollar derivada de una suma o diferencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos en este caso? Cuando tenemos dos funciones que se están sumando, que f de x es igual a g de x más o menos h de x, ya sea que se estén sumando o restando, lo que va a suceder es que la derivada va a ser la derivada de la primera función más o menos la derivada de la segunda función. Cuando digo más o menos es porque no sabemos si se están restando o se están sumando, dependiendo. Entonces, tenemos este caso. La función de x o f de x es 2 menos 3x al cuadrado, entonces lo vamos a resolver o la vamos a resolver y la derivada sería la siguiente. Colocamos que la derivada va a ser igual y empezamos a aplicar los teoremas de la derivada. Debemos tener algo muy claro y voy a colocar la función en esta parte para que podamos visualizar. ¿Es una resta? Claro que sí. Entonces vamos a ocupar derivada de una suma o diferencia. Pero tenemos que saber que vamos a aplicar también otros teoremas de derivación. Por ejemplo, acá vamos a aplicar el teorema de la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0 menos. Ok, y seguimos a la siguiente parte. La siguiente parte lo que vamos a aplicar es constante por una derivada. ¿Por qué? Porque aquí hay una constante que es 3. Entonces esa constante es 3. Entonces sacamos esa constante de ahí y decimos menos, voy a abrir un paréntesis o voy a abrir un corchete, acá sí voy a abrir un corchete y decimos 3. Pero después que he apartado el 3 nos damos cuenta que tenemos un x al cuadrado. Entonces como es constante por una derivada, vamos a aplicar al x cuadrado, le vamos a aplicar un teorema. ¿Y qué teorema le vamos a aplicar? El de la potencia. Y el de la potencia nos decía, el número que está como potencia pasa a multiplicar y nos queda la base elevado a la potencia menos 1. Entonces nos quedaría de la siguiente forma, 2 menos 1. Y en este ejercicio hemos aplicado tres teoremas. El de la constante, el de constante por una derivada y el teorema de la potencia. Ahora que ya lo tenemos de esta forma, vamos a empezar a desarrollar las operaciones indicadas. Y nos queda, permítame, le voy a bajar tamaño a la letra y ahora sí. Y tenemos, lo voy a seguir manteniendo, 0 menos y vamos a mantenerlo para que se vea todo el proceso que vamos a hacer. 3 por 2x, 2 menos 1 es 1, entonces lo vamos a dejar así, 2x, porque x a la 1 sigue siendo x. Entonces ahora sí, vamos a aplicar 3 por 2 es 6. Entonces al final acá nos quedaría 0 menos 6x. Entonces 0 menos 6x, la respuesta de esta derivada sería menos 6x. Y por ahí tenemos la respuesta de esa función. Vamos a ver otro ejemplo, lo voy a hacer un poquito más rápido para que no nos cueste. Voy a ocupar el ejemplo número 3 que se le ha proporcionado en el material. El ejemplo 2 es este mismo con la única diferencia que en lugar de estar restando están sumando. Entonces por eso allí es el cambio de la respuesta. Entonces vamos a ocupar este ejemplo que tenemos por acá. En su material es ejemplo 3, yo acá le voy a poner ejemplo 2 porque no hemos hecho ejemplo 3. Y tenemos lo siguiente, la función de x es 2 tercios de x menos 5 más 6x al cuadrado. Ok, entonces, ya no se lo voy a ir marcando, vamos a ir siguiendo la secuencia de las operaciones. Bien, entonces tenemos la derivada, va a ser igual a ¿quién? 2 tercios de x constante por una derivada, entonces venimos y dejamos el 2 tercios por acá. Y dentro de paréntesis vamos a dejar que la derivada de x elevado a la 1 al final viene siendo 1x.
pero lo vamos a desarrollar. Quedaría 1x, 1 menos 1. Menos 0, la derivada de 5 es 0, es una constante. Más 6, lo vamos a dejar afuera. Y acá tenemos 2 multiplicando a x, porque es una potencia, 2 menos 1. ¿Por qué nos quedó así? Perdón, porque tenemos la derivada de constante por una derivada. La constante es 6 y de ahí tenemos por acá que tenemos la derivada de una potencia. Entonces al final tenemos que nos quedaría 2 tercios multiplicando a 1 menos 0 más. Aquí al final nos queda prácticamente 2x, porque 2 menos 1 es 1, entonces nos queda x a la 1, siempre quedaría el 2x. Por 6 nos queda 12x. Entonces, ese 0 lo vamos a eliminar, y esto nos queda 2 tercios más 12x. Escrito de una forma un poco más homogénea y en orden, nos quedaría 12x más 2 tercios. Ojo, este más no es el signo más que acompaña o que divide a los términos. No es ese más, sino que es el signo que contiene el 2 tercios. Si esto hubiera sido menos 2 tercios, acá en lugar de haber sido 12x más 2 tercios, hubiera sido 12x menos 2 tercios. Hago la aclaración para que no me vayan a confundir que estoy trasladando o únicamente copiando el signo, sino que es el signo del número. Entonces, este sería el resultado de la derivada en este ejemplo. Espero les sea de utilidad. Hasta acá finalizamos la derivada de una suma o diferencia. Un cordial saludo.